Punto uno, que se elabore un mapa conceptual o mapa mental de las propiedades de los elementos. Las propiedades de los elementos se caracterizan propias de cada elemento que varían de acuerdo a su posición en la tabla periódica. Esto quiere decir que depende de su número atómico. Se organizan por grupos, familias y periodos. Su composición puede ser de molécula, átomo, lo que hace un elemento y un compuesto. Sus propiedades son, como pueden ver en esta pequeña imagen, su número atómico, su punto de ebullición, su punto de fusión, su peso atómico, sus electrones de valencia, su símbolo, el nombre y la densidad. 2. Los elementos químicos se caracterizan en metales, no metales y en metales. ¿Cuáles son las principales características de estos elementos? Las características de los metales son sólidos y tienen una temperatura ambiente, reflejan la luz, tienen alta densidad, son conductores, transmiten electricidad como lo es el cobre y el calor. Características de los no metales. Son los malos conductores de la electricidad y el calor, a diferencia de los metales. Tienden a formar aniones, su punto de fusión suele ser más bajo que el de los metales, son frágiles y quebradizos como podemos ver en la imagen, o blandos o duros, y no son corrosivos. Y las características de los semimetales son semiconductores, elementos que tienen más, funcionan más como un aislante que más que un conductor. Y el más utilizado es el silicio. Su temperatura de fusiones elevadas, son brillantes, representan un brillo metálico moderado, pueden formar aniones y cationes, como están aquí. ¿Para qué se utilizan en la industria? Tienen como una finalidad transformar minerales en productos elaborados, semi-elaborados. La industria necesita recursos humanos y de maquinaria. La B de la 2 dice, ¿para qué utilizan en la industria? Menciona 3 ejemplos de cada uno. Metales, el aluminio para hacer refrescos y enlatados, el cromo, el hierro o el cobre, que son materiales resistentes con una buena capacidad conductiva, y el acero inoxidable, que sobresale por su resistencia a la corrosión. No metales, como son las cerillas, los fuegos artificiales y el abono, y sus materiales, el azufre, el fósforo. El azufre puede hacer mascarillas o también explosivos o fertilizantes. El carbono, el diamante se lo puede usar en la joyería, como se puede ver, y el grafito en lápices. Los semimetales, la silicona en medicina se lo usa como implantes de seno y lentes de contacto. El boro es principalmente para la fabricación de vidrio y cerámica. El germanio se combina con el oxígeno para su uso en los lentes de las cámaras microscopia. 3. El elemento conocido como actinito y lantánido se encuentran ubicados a la parte inferior de la tabla periódica, bloque F. ¿Qué características generales presentan estos elementos? Que sus distribuciones electrónicas terminan en F y el subnivel D anterior no tiene electrones. B. La similitud que existe en las configuraciones electrónicas. Ambas series de elementos van ocupando el orbital N2F a lo largo del periodo, de ahí que sean llamados elementos de transición interna. C. ¿A qué periodo pertenecen estos elementos? Los lantánidos pertenecen al periodo 7 de la tabla periódica, como podemos ver en esta imagen, y los lantánidos al periodo 6 de la tabla periódica, como se puede ver aquí. En el punto 4 nos dice, en la siguiente tabla se muestra la configuración electrónica, el grupo en la tabla periódica y algunas propiedades de 3 elementos, que se han simbolizado como M, G y T. El número del grupo indica el número de electrones de valencia. Entonces la pregunta nos dice, la forma más correcta de clasificar los elementos M, G y T es. Entonces, para saber la respuesta tendríamos que ir a ver su configuración electrónica y después de esto deducir de qué grupo son, y la respuesta correcta de esta sería la D. El punto 5 nos dice, de acuerdo con la información anterior de la tabla, un cation del elemento M se puede representar como M más 1 y su configuración electrónica es 1s2. Entonces, la configuración electrónica más probable para el anión J1- del elemento J con Z igual 17 es. Entonces la respuesta correcta sería la A. ¿Por qué?
porque el átomo neutro J tiene 17 electrones y el monovalente negativo 18. Como podemos ver, en la respuesta A hay 18 electrones correctamente distribuidos. En el punto 6 nos dice, con base en la información es válido afirmar que el elemento T tiene. Entonces la respuesta correcta sería la A, porque para resolver el ejercicio se procede a aplicar una teoría la cual aumenta la electronegatividad de un elemento de acuerdo a su posición en la tabla periódica y su tamaño atómico. De la siguiente manera, la respuesta sería la A. 7A, porque el sodio tiene un número de electrones más bajo y por lo tanto se encuentra en niveles inferiores y más cercanos al núcleo, lo cual produce una atracción de los electrones disminuyendo su radio. En cambio, el rubidio tiene más electrones que ocupan niveles más alejados del núcleo, provocando menor atracción y por lo tanto el radio es más amplio. B, porque el selenio es un átomo de menor tamaño que el calcio. Al estar en el mismo periodo, el selenio se compacta más que el calcio y eso hace que sus electrones externos estén más cerca del núcleo. C, es el cesio, se debe a que solo tiene electrón en su nivel más externo y está muy alejado del núcleo. D, carbono, su afinidad es 154, germanio, afinidad 116, silicio, afinidad 134, estaño 116, plomo 35 y un uncuadio 0. Según la tabla periódica, el uncuadio sería el elemento con menor afinidad. E, es el elemento berilio de radio atómico pequeño que el resto. Es el elemento con menor carácter metálico, presenta un carácter más anfótero que los demás elementos por su pequeño tamaño y elevada densidad de carga. 8. Es la C porque el francio tiene 348 y el silicio 111. 9. A, el elemento Ca tiene 1.0 de electronegatividad, el elemento Ai tiene 1.5 de electronegatividad, el elemento In tiene 1.78 de electronegatividad, el elemento B tiene 2.04 de electronegatividad. B, el elemento Na tiene 0.9 de electronegatividad, el elemento Mg tiene 1.2 de electronegatividad, el elemento C tiene 2.5 de electronegatividad, el elemento Ci tiene 3.0 de electronegatividad. C, el elemento Bi tiene 1.9 de electronegatividad, el elemento Cb tiene 1.9 de electronegatividad, el elemento P tiene 2.1 de electronegatividad, el elemento N tiene 3.0, el elemento Ba tiene 0.9, el elemento Si tiene 1.8 de electronegatividad, el elemento Se tiene 2.4 de electronegatividad y el elemento F tiene 4.0. Todo esto para calcularlo tendríamos que hacerlo con la tabla periódica. A continuación vamos con el punto número 10, el cual nos propone: la distribución electrónica de un elemento A termina en 3p5. Otro elemento B se ubica en el grupo 13A en el periodo 3 y un tercer elemento C posee un protón más que el gas noble del periodo 2. Nos dice, en el punto A, ordena los elementos A, B y C de mayor a menor tamaño. Lo que hacemos en la imagen es organizarlos según su electronegatividad y según su tamaño, es decir, según su radio, que nos quedará de la siguiente manera: sodio mayor que aluminio y aluminio mayor que flúor. Los tamaños en radio de cada uno de estos elementos serán los siguientes: aluminio 184 pm,
sodio 227 pm y flúor 147 pm. Vamos con el punto B. Ordénalos de menor a mayor según su electronegatividad. Entonces lo que haremos es, según la tabla periódica, organizar su electronegatividad. Y esto quedará de la siguiente manera. Flúor menor que sodio y sodio menor que aluminio. Según la electronegatividad, el flúor vale 18.998, el sodio 22.989 y el aluminio 26.981. A continuación vamos con el punto 11, el cual nos dice: indica cuál de las siguientes series de elementos está ordenada incorrectamente teniendo en cuenta su energía de ionización. Justifica tu respuesta. La respuesta correcta sería la D, debido a que la energía de ionización en un grupo varía de abajo hacia arriba, mientras que en un periodo varía de izquierda hacia derecha. Y como podemos observar, nos da en el dato del flúor grupo 7A, periodo 2. Con el fósforo nos da grupo 5A, periodo 3. Con el aluminio nos da el grupo 3A, periodo 3. Y por último, con el estroncio nos dice que es del grupo 2A y del periodo 5. Como podemos entender, esto no tiene ningún tipo de sentido con respecto a la afirmación que acabamos de dar. A continuación vamos con el punto número 12, que nos propone: teniendo en cuenta la ubicación de los elementos en la tabla anterior, podemos afirmar que la respuesta correcta será la A. F y G son elementos electropositivos, mientras que C, D y E son electronegativos. ¿Por qué? Es considerado que los elementos que se ubican en la parte izquierda de la tabla periódica son electropositivos y los que están a la derecha son electronegativos. Pues en la 13 la respuesta correcta es la A, porque dice: a medida que aumente el periodo disminuye la electronegatividad. Pues aquí la justificación sería así, ¿verdad? Porque como aumenta el número del periodo, eso quiere decir que los elementos van hacia abajo, entonces la electronegatividad aumenta con el periodo es menor y el periodo es mayor. Bueno, aquí seguiríamos con el punto 14, que dice: soluciona la siguiente sopa de letras sobre las características de la tabla periódica. Pues primero sería actínidos. Actínidos están en esta parte de aquí. Sí, creo que la ven. Luego sería aleaciones, que están en esta parte de aquí. Seguiría capa externa, está en esta parte, capa externa. Seguiría derecha, aquí está. Gas, elementos químicos, que está aquí, elementos químicos. Dice escalera, está aquí escalera. Seguiría gas, si le ven aquí, ahí está gas. Seguiría gases nobles, donde la ven aquí, gases nobles. Sigue grupos o familias, está aquí. Grupos o familias, hasta aquí, está el azul. Lo que sigue es halógenos, aquí está, halógenos, está lo verde. Sería horizontalmente, donde lo ven aquí, horizontalmente. Inertes, está aquí, inertes, pues ahí me falta hasta aquí, inertes. Izquierda, acá donde la ven, izquierda. Seguiría lantánidos, que está aquí. Metales, está aquí. Pues metal no encontré, pero pues pondríamos hasta aquí metal. De aquí hasta aquí. Pondríamos metal de aquí hasta aquí. Pues metales alcalinos.
Esos son aquí metales alcalinos. Metales alcalino-terreanos, pues la verdad no encontré esos. Mezclas, seguiría. Mezclas. Niveles de energía. Aquí donde la ven. Niveles de energía. No metales. De la ven acá. No metales. Números romanos. Aquí lo ven. Números romanos. Hasta aquí. Sigue representativos. De aquí todo esto. Hasta acá. Seguirían semimetales, que es de aquí hasta acá. No, perdón, desde aquí a acá semimetales. 7 periodos, que es todo esto. De aquí. Térreos, que está aquí, térreos. Tierras raras, que es de aquí a acá, todo esto. Transición. Transición está en esta parte de aquí. Creo que la ven hasta aquí, es subrayado con cuadrito el lapicero negro. Sigue transuránicos, que es la última palabra que está en esta parte de aquí. Bueno, esos son todos. Pues la 15, así sería. Características de elementos químicos. Esos serían aleaciones, capa externa, escalera, gas, inertes, metal, representativos de metales, transuración, transuránicos. Bueno, lo siguiente sería clasificación de elementos químicos. No sería actínidos, halógenos, gases nobles, transición, lantánidos, metales, metales alcalonitorros, no metales, semimetales, térreos, tierras raras. Los siguientes serían ley periódica. Esos serían elementos químicos, mezclas, niveles de energía. Los otros serían organización de elementos en la tabla periódica. Esos serían derecha, mezcla, 7 periodos, grupos o familias, gases nobles, izquierda, números romanos horizontalmente.